En el material ustedes van a encontrar un desarrollo bastante detallado de los tipos de contratos psicológicos que existen, pero me interesa destacar dos tipos, el transaccional y el relacional. El tipo transaccional hace referencia al intercambio que yo mencionaba al principio, ¿no es cierto?, de una acción, un trabajo por una retribución, que generalmente es la que se establece con ciertos parámetros de equidad o de justicia en relación, digamos, a la actividad que uno realiza, ¿no es cierto? Es decir, una actividad laboral por una retribución económica o por la retribución que fuere. El otro tipo de contrato psicológico es el relacional, que hace más hincapié en el vínculo que se establece entre el empleado y el empleador, el empleado y la organización, independientemente de la retribución. ¿Sí? Hace referencia más que nada a la relación de confianza que se establece entre ambos protagonistas. Hay una diferencia, o hay grandes diferencias que tienen que ver con las características de cada uno, ¿no? Fíjense, en relación a lo que es el intercambio, es decir, qué es lo que se intercambia, qué es lo que se pone en juego en la relación, en el tipo de contrato psicológico transaccional, lo que se pone en juego es una retribución, un intercambio económico, ¿no es cierto?, una retribución económica. En cambio, en el relacional, lo que se pone en juego, además de la retribución económica, es una retribución emocional, es decir, un refuerzo emocional. Desde el punto de vista de la perspectiva temporal, el contrato psicológico es más aplicable a relaciones a relaciones laborales de corto plazo, es decir, por ejemplo, los contratos de trabajo de 6 meses. Ahí podríamos estar en lo que es una relación o un tipo de trabajo o un tipo de contrato psicológico transaccional, en donde el empleado, bueno, es consciente de que la duración laboral o la relación laboral es breve o tiene un tiempo determinado, y que su retribución va a ir acorde o se plantea en función de la tarea que va a realizar. En cambio, el tipo de contrato psicológico relacional, en cuanto a la perspectiva temporal, admite la posibilidad de una relación más a largo plazo, ¿sí?, abierto. Es decir, mientras más durabilidad hay en la relación laboral, más posibilidades hay de que se establezca una relación de confianza, ¿no es cierto?, en donde intervengan ya otros aspectos más allá de lo económico y que vayan a pesar dentro de esta vinculación laboral. Flexibilidad de las condiciones. En el transaccional la flexibilidad es nula, es decir, las condiciones se mantienen fijas, ¿sí? Es decir, no hay posibilidad de negociación o de renegociación. En cambio, en el relacional, las condiciones del contrato se pueden flexibilizar y se pueden renegociar teniendo en cuenta los cambios, ¿no es cierto?, que afronta el individuo y la empresa. Amplitud de intercambio es limitada en el transaccional, es decir, está fijada a lo que es un determinado salario y listo, y no admiten otro tipo de intercambio. Y en la relacional puede, además del salario, venir todo lo que tiene que ver con retribuciones, incentivos, bonos, retribuciones desde lo emocional, reconocimientos, ascensos, capacitaciones, desarrollo, bueno, un montón de otras cuestiones que van a sumar a lo que es económico. Precisión en los términos del intercambio. En el transaccional las precisiones son altas, objetivas, observables, es decir, el contrato está detallado de una manera explícita, no hay dudas, no queda nada sujeto a la interpretación de nadie, ¿sí? En cambio, en el relacional ya entra en juego la subjetividad de cada uno de los integrantes de esta relación, el empleado y la empresa o la organización. Entonces, ahí la precisión es un poquito más baja, se hace más implícita, se hace más subjetiva la interpretación. La sustituibilidad de las partes. En el transaccional es aceptable, es decir, el empleado o la empresa
a ver, ninguno adquiere un rol o una característica, perdón, ninguno de las partes adquiere una característica de indispensable, es decir, tanto el individuo es prescindible para la empresa como la empresa para el individuo, es decir, no hay un lazo de confianza o de fidelidad que se haya establecido o que se genere a través de este contrato que implique una dificultad para sustituir alguna de las partes, ¿no es cierto? En el contrato psicológico relacional, al existir una vinculación más de confianza, una vinculación mucho más emocional, mucho más afectiva, si se quiere, de fidelidad o de lealtad, para decir de una manera, la sustitución de alguna de las partes es inaceptable, es decir, el empleado no acepta ser sustituido, como así tampoco va a considerar la posibilidad de sustituir a su empresa, ¿no es cierto? Hay un rasgo más de fidelidad. La formalización en el transaccional es escrita y en el relacional no es escrita, como yo le decía, son cuestiones que se generan de una manera, si se quiere, espontánea, ¿no es cierto? Subjetiva e informal. En el contenido del contrato psicológico van a entrar una serie de elementos a tener en cuenta. Y es importante que desde el área de recursos humanos se los tenga visualizados para ver cómo funciona el contrato psicológico y si ese contrato efectivamente rinde o no, y si ese contrato es favorable o no para los intereses de la empresa. Los elementos que hay que tener en cuenta son los cambios del entorno. Y acá fíjense que hay una diferencia entre lo que son los contratos psicológicos antiguos y los nuevos contratos psicológicos. En los contratos psicológicos antiguos el entorno era estable y enfocado en un corto plazo. En cambio, en el contrato, los cambios del entorno, en los contratos psicológicos nuevos, implican la posibilidad de cambios continuos, es decir, el contexto laboral actual no garantiza la estabilidad ad eternum, o eternamente, sino que hay movilidad permanente, ¿no es cierto? La cultura. En los antiguos, en los contratos antiguos, contratos psicológicos antiguos, la cultura paternalista, un intercambio de seguridad por compromiso. En los nuevos, la idea es que, o la cultura se basa en que aquellos que cumplen con su trabajo se ven recompensados y conseguirán el desarrollo de su contrato, ¿sí? Las recompensas, pagos en función del nivel, la posición o el estatus en la organización, ¿sí? En los nuevos, pagos en función de la contribución a la organización, es decir, acá es como que se despega de lo que tiene que ver con la antigüedad, el nivel, el rol y está fijado, si se quiere, a la contribución de la organización, las recompensas. En este caso, me acuerdo del ejemplo de una concesionaria de vehículos, en donde también me tocó asesorar, en donde yo veía que había una especie de... Bueno, a mí me parecía un poquito llamativo, ¿no? O sea, una disonancia, una discordancia, pero me parecía llamativo. ¿Qué era lo extraño? Que los vendedores de planes de ahorro, ninguno quería ser supervisor. Es decir, se habilitaba una vacante para ser supervisor y alguno que otro, atinaba o esbozaba el interés de querer participar de la propuesta para ascender a supervisor. Pero la mayoría de los casos tienen que traer un supervisor de afuera, porque los propios eh, vendedores de planes, es decir, digamos, la propia fuerza de trabajo, no quería ascender a supervisor de venta. ¿Y por qué? Porque el supervisor de venta tenía un sueldo que, si bien era mayor, era un sueldo único, es decir, un sueldo fijo. En cambio, el vendedor de planes de ahorro tenía un sueldo más bajo, pero tenía la posibilidad de comisionar, es decir, y con las comisiones podía obtener incluso más que el supervisor. Y había casos, efectivamente, de vendedores que ganaban mucho más que el supervisor. O sea, con todo lo que acumulaban, ¿no es cierto?, de venta. Entonces, eso también tiene que ver con el contrato psicológico, ¿sí? Es decir, fíjense cómo hay expectativas que tienen que ver con el ascenso. Acá en este caso, las expectativas
no eran tan buenas en relación al ascenso. Y los que querían ascender o los que querían ser supervisores no lo hacían por una motivación económica simplemente, sino que lo hacían con una motivación un poco más personal, una ambición de logro, una ambición de poder, una ambición de destacarse, etcétera, etcétera. Elementos motivacionales: la promoción, el progreso del trabajo, el desarrollo de competencias, bases para la promoción, en función del tiempo de servicio en la organización, competencias técnicas, menos oportunidades, nuevos criterios de valoración ligada al mérito personal, garantías, trabajo para toda la vida si se mantiene el rendimiento. En la actualidad hay menores garantías para mantener el empleo, mayor competitividad en el ámbito laboral. En cuanto al desarrollo personal, antes la responsabilidad era de la organización, lo que tenía que capacitarte y desarrollarte. En cambio ahora la responsabilidad también es del individuo, es decir, uno mismo tiene que buscar las oportunidades de capacitación y desarrollo. En cuanto al compromiso, antes había un alto compromiso de los empleados en la organización, hoy en día hay menor compromiso y mayor movilidad externa, es decir, por esto mismo que yo le decía, ¿no es cierto? Hoy en día ninguna organización, especialmente las organizaciones privadas o las empresas privadas, y mucho más con razón las pymes, ninguna te puede garantizar una estabilidad laboral por mucho tiempo. Eso ya de entrada va generando una expectativa en relación del individuo en relación a la empresa y en relación a su estabilidad. Una expectativa que tal vez no sea la mejor en el sentido de que difícilmente se pueda fidelizar con un ámbito que no te da la garantía de decir, bueno, el año que viene o dentro de 2 años vas a seguir teniendo trabajo. Por todas las vicisitudes que hay, ¿no es cierto?, en el entorno, por de repente, qué sé yo, ¿no? el funcionamiento, el mal o buen manejo de la empresa. Entonces el empleado se implica menos y ya cuesta mucho más ponerse la camiseta de la empresa y se implica menos en la organización. Porque está la expectativa de tener otra oportunidad, está la expectativa de recibir otra propuesta, está la expectativa de captar otra alternativa, entonces hay mayor movilidad externa. Y hoy en día los nuevos empleados están, o bien, si se quiere, con ese chip o con esa idea o con esa predisposición de decir, bueno, a ver, apenas tengo una mejor oportunidad, me abro, ¿sí? Y también eso incide en lo que es el contrato psicológico y en lo que puede llegar a ser el compromiso, eso que yo decía, que le decía hace un momento anteriormente, en el video anterior, en relación a los factores que facilitan el contrato psicológico, ¿no es cierto? Eran 3C. La comunicación, la comunicación, como yo le decía anteriormente, la confianza y el compromiso, ¿sí? Eran 3C. Bien, yo les recomiendo que, bueno, con la guía que pueden tener en estos videos, retomen la lectura del material que les dejé en la unidad, para complementar, si se quiere, y para orientarse en la lectura, y si es que les surge alguna duda o alguna crítica también, por qué no decirlo, o requieran alguna precisión en algún término, en algún concepto, bueno, pueden recurrir a los canales que están habilitados para las consultas, ¿sí? Les dejo un saludo cordial, espero que estén bien y que les sirva. Hasta próximos videos. Gracias.